Vamos a saludar. Ahí va. Bueno, muy buenas tardes. Hoy nos toca el tema correspondiente al último tema de disnatremias. Hoy hablaremos sobre la hipernatremia, algo de conceptos básicos, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento. Luego expondremos un par de casos clínicos, así terminamos de reforzar los conceptos previamente descritos y daríamos por finalizada por lo menos esta semana de clases que estuvieron extremadamente buenas. Ahí les dejo con la doctora Andrea Chávez, que vamos a iniciar con todo este hermoso tema. Dale, gracias, Rafita. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar definiendo un poco lo que es la hipernatremia. Como ya todos sabemos, es una concentración plasmática de sodio por encima de los 145 miliequivalentes, que bueno, si bien es un trastorno menos frecuente que las hiponatremias, siempre obviamente hay que tratarla y estudiarla porque la misma se produce. En cuanto a lo que es la fisiopatología, repasando un poco algunos conceptos, sabemos que el sodio es el principal catión en el líquido extracelular y es un regulador importante en la osmolaridad plasmática. La misma indica también cambios en lo que es los movimientos del agua. Entonces, si nosotros tenemos un aumento en la osmolaridad plasmática, esta va a ser sensada por los receptores que se encuentran a nivel hipotalámico y entonces va a enviar señales para, por un lado, estimular la sed y que uno ingiera agua, y por el otro lado, estimular la liberación de la ADH, que como sabemos, esta actúa a nivel renal, disminuyendo lo que es el volumen de orina y reabsorbiendo agua. Dentro, digamos, si alguno de estos mecanismos falla, podemos tener tres escenarios posibles. Uno es que tengamos una pérdida de agua y sodio, pero más de agua. En este caso estaríamos dentro de lo que son las hipernatremias hipovolémicas, que haya solo una pérdida de agua, que bueno, englobaría esto lo que es la hipovolémica, y dentro de esta tenemos uno de los trastornos más importantes de investigar, que es la diabetes insípida. Y lo menos frecuente y más raro es que tengamos un exceso de sodio y agua, pero obviamente más de sodio, que sería ingestas de soluciones hipertónicas en gran cantidad, y es lo menos frecuente. Bueno, en este cuadrito más que nada lo que vamos a ver son las etiologías, ¿no? Las distintas etiologías que tenemos, que en cuanto a la pérdida de lo que es agua, siempre tenemos que diferenciar si estas pérdidas también son a nivel renal o extrarrenal, dependiendo obviamente del nivel de sodio urinario, si es mayor o menor a 20, ¿sí? Dentro de bueno, las pérdidas insensibles podemos encontrar lo que es la sudoración profusa, que puede ser causada ya sea por fiebre, por temperaturas elevadas, ejercicio extremo, ¿sí? Pacientes quemados o con infecciones respiratorias. Todo eso se engloba dentro de lo que son las pérdidas extrarrenales. Dentro de lo que es las renales tenemos la diuresis osmótica, ¿sí? El uso de diuréticos también. Y también tenemos alteraciones en lo que es a nivel hipotalámico, que es un poco lo que es causa también de la diabetes insípida central, que ahora vamos a ver más en detalle, que bueno, pueden ser tumores, alguna lesión, ¿sí? Y bueno, eso básicamente. Bueno, en cuanto a sobrecarga de sodio, como dijimos, lo menos frecuente, como la ingesta de agua de mar, que la verdad es bastante raro. Bueno, este algoritmo es un poco para separar las aguas de lo que veníamos hablando, ¿sí? Siempre cuando uno tiene una hipernatremia, sí tiene que evaluar cómo está el volumen, ¿sí? Si estamos frente a una hipernatremia hipovolémica, euvolémica o hipervolémica, ¿sí? Y siempre también medir lo que es el sodio urinario, como decíamos hace un ratito. En la hipovolémica, ¿sí? Si yo tengo un sodio mayor a 20 o 30, la pérdida va a ser renal, con las causas que mencionábamos, y si es menor a 30, las pérdidas van a ser extrarrenales. Y en cuanto a la euvolémica, ¿sí? En lo que es las pérdidas renales vamos a tener la diabetes insípida, la hipodipsia, y las extrarrenales, todo lo que son las pérdidas insensibles. Y en cuanto a la hipervolémica,
como hablábamos, esto del aumento de sodio, que pueden ser hiperaldosteronismo, ¿sí? Síndrome de Cushing, ¿sí? O también cuando utilizamos en la resucitación cardiopulmonar bicarbonato de sodio. Bien, bueno, hablando un poquitito nos vamos a meter en lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida es un síndrome clínico que se caracteriza por grandes volúmenes de orina diluida, ¿sí? Esto tiene que ver con una consecuencia en la acción de la LDH, ya sea porque tenemos un déficit, ¿sí? Que puede ser un déficit completo o parcial de su secreción, lo cual eso engloba lo que es la diabetes insípida central. Y por otro lado, tenemos, si bien podemos tener, digamos, niveles de ADH, la misma puede ser que tenga una falla a nivel de la respuesta renal, en ese caso nos engloba lo que es las diabetes insípidas nefrogénicas. La manifestación que, digamos, más nos va a hacer sospechar es el paciente que viene poliúrico, ¿sí? Con nicturia, polidipsia, y bueno, lo que produce la diabetes son justamente una orina hipotónica, ¿sí? Y volúmenes de entre 4 a 10 litros por día. Dentro de las causas, a nivel de lo que es las causas centrales, como mencionamos hace un ratito, tenemos causas tumorales, como craniofaringiomas, granulomas, sarcoidosis, tenemos también los traumatismos encefalocranianos, ¿sí? Y dentro de las nefrogénicas pueden ser genéticas o también hay causas relacionadas con fármaco, quizás lo más común es el uso de litio. Bueno, una de las maneras de poder diferenciar, ¿sí? De si esta diabetes insípida es de causa central o nefrogénica es hacer el test de privación del agua, donde, bueno, estos pacientes obviamente tienen que estar internados, ¿sí? Y lo que vamos a hacer justamente es privarlo a la ingesta de líquidos para ver su capacidad de concentración. Entonces, lo que tenemos que medir primero basalmente son los niveles de osmolaridad, tanto urinaria como plasmática, y también los electrolitos. Y después vamos a ir midiendo, ir determinando a medida que pasen las horas, también lo mismo, valores de osmolaridad y electrolitos, y también de vasopresina. La restricción se mantiene hasta que el paciente, el peso disminuye de un 3 a un 5%, aparecen cambios osmóticos, ¿sí? Y también la osmolaridad llega a 295, 300, y cuando, bueno, obviamente el sodio plasmático supera los 145. Entonces, si nosotros, el paciente, digamos, tiene una osmolaridad urinaria, ¿sí? Por encima de los 800, nosotros lo que interpretamos es que el paciente está concentrando, y entonces eso sería, digamos, lo normal. Pero en el caso de que tenga una diabetes insípida, ¿sí? La osmolaridad urinaria va a estar por debajo de 300. Entonces yo a ese paciente le suministro vasopresina y responde, ya me orienta más a que el origen de su diabetes insípida es central. En cambio, si no tengo respuesta, ¿sí? Lo que me orienta es que más a nivel nefrogénico. Bueno, en cuanto a la clínica que podemos traer, nosotros sabemos que obviamente al haber un aumento del sodio con la consecuente osmolaridad, la célula se deshidrata. Y la principal afectada de todas las células es la neurona. Entonces, dentro de la clínica que podemos tener, en una hipernatremia aguda, que es aquella que se desarrolla en menos de 48 horas, el paciente puede tener anorexias, náuseas, vómitos, puede estar letárgico, y de no corregirse rápidamente puede llegar a la convulsión, coma y muerte. Dentro de la sintomatología que nos puede causar un episodio crónico, que sería pasando las 48 horas, el paciente puede estar espástico, tener una hiperreflexia, temblor, ataxia, es como que pasar las 48 horas, como sucede en el caso de la hiponatremia, la célula se va adaptando. Y en el caso de las hipernatremias graves, que son aquellas mayores a 160, siempre hay que tener atención a todo lo que es signos de focalidad neurológica para sospechar en hemorragias cerebrales, ya que la deshidratación, digamos, de la neurona
lo que puede llevar es a que haya una ruptura de vasos y se generen justamente hemorragias subarachnoideas. Otros síntomas que pueden aparecer, obviamente es dependiendo de la causa, si es un paciente con diabetes insípida, va a tener obviamente poliuria, nicturia, polidipsia. Bueno, un poquitito de lo que es ahora el tratamiento. En la esquina superior derecha lo que se ve es un dibujito que más o menos explica justamente eso de que primero hay una deshidratación y después el cerebro se va adaptando. Entonces, si yo, por ejemplo, una hiponatremia crónica la corrijo muy rápido, lo que voy a terminar haciendo es que se termine produciendo un edema cerebral por entrada de agua a la célula y, bueno, con la consecuente riesgo de herniación cerebral y coma y muerte del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento, para primero siempre calcular el déficit de agua. El déficit de agua se calcula a partir de, se multiplica el peso del paciente por 0.6, en el caso de las mujeres es por 0.5. Y eso se lo multiplica, ¿sí?, restando lo que nos da la concentración de nuestro sodio plasmático, menos 140, y eso también lo dividimos sobre 140. En cuanto a la hipernatremia hipovolémica, como lo que yo tengo es un volumen extracelular bajo, ¿sí?, siempre vamos a corregir esta hipernatremia administrando soluciones hipotónicas, ¿sí? O también se puede usar glucosado al 5%. Pero en el caso de que el paciente esté hipotenso, ¿sí?, primero siempre hay que corregir esa mala perfusión, que incluso la podemos llegar a corregir con fisiológico al 0.9. En cuanto a la eubolémica, lo que tenemos que, además de corregir el déficit de agua, que puede ser con dextrosado al 5%, siempre dividimos. En el caso de que tenga una diabetes insípida central, lo que vamos a necesitar al paciente también es no solo corregirle con líquido, sino darle vasopresina. Y en el caso de la nefrogénica, el tratamiento básicamente es con dieta, ¿sí?, y diuréticos tiacídicos. Y en el caso de la hipervolémica, lo que se hace es eliminar lo que me está causando ese aumento de sodio, ¿sí?, suspendiendo el aporte o también administrando furosemida, o en el caso de un paciente que es insuficiente renal crónico y que esté en diálisis, dializar. Y bueno, eso para introducir un poco el tema. Bueno, espero que se haya entendido lo de la fisiopatología y el tratamiento, porque por ahí vienen unos casos clínicos que vamos a afianzar estos conocimientos. Traje dos pacientes. Este es un paciente masculino, 74 años, hipertenso, un bypass en el 2008 de Alzheimer, 4 días de evolución, consistente en síntomas gastrointestinales y somnolencia de 48 horas. Al examen físico, un paciente hemodinámicamente estable, con un peso de 60 kilos, alerta al llamado, pero no obedece órdenes, con las mucosas secas, un abdomen con algo de dolor en mesogastrio, los ruidos aumentados y llenado capilar lento. Hacen un laboratorio de ingreso donde destaca un sodio, no sé si pueden ver ahí, 158, con un sodio urinario de 44, una diuresis de 200 en 6 horas y una osmolaridad urinaria elevada en 800. A esa impresión es una hipernatremia hipovolémica crónica, o vamos a asumir crónica por los días de evolución y por las horas del cuadro de instauración de la somnolencia, que son 48 horas. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, porque el tratamiento para la hipernatremia crónica es muy distinto al tratamiento a la hipernatremia aguda. Y tiene una osmolaridad urinaria alta, que asumimos que el paciente está perdiendo tanto agua como está perdiendo también solutos. Así que el tratamiento se puede hacer de dos formas. Uno, calcular el déficit de agua, y otro, podemos calcularla por la fórmula de Adrogué. El déficit de agua lo calculamos a 30 por 158, que sería el sodio del paciente, entre 140 menos 1, y eso nos da un valor estimado de 3.85, pero bueno, redondeado le calculé 3.9. Al ser crónico, y esto es importante tenerlo en cuenta, podemos corregir máximo 8 miliequivalentes al día.
Por ahí algunas guías también ofrecen hasta un 10 miliequivalentes al día, pero me parece que 8 es un valor un poco más seguro. Y vemos que tiene un exceso de 18 miliequivalentes, tomando el basal de 140 como normal y el del paciente de 158. Así que vamos a corregirle, no vamos a correr con esto, 18 miliequivalentes y 8 miliequivalentes el primer día. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos una regla de 3. Entonces, si 18 miliequivalentes nos va a corregir 3.9 litros, 8, para corregir 8, ¿cuántos litros necesitamos? Esto haciendo con dextrosa, que no aporta ningún soluto. Entonces, con 1.7 litros podemos corregir estos 8 miliequivalentes en 24 horas. Este ajuste se puede hacer inclusive con solución salina al 0.45, pero esto tenemos que multiplicarlo por 1.7, asumiendo que esta solución también tiene sodio, y para diluir, para llegar para los valores que nosotros queremos obtener, tenemos que pasarle no 1.7 litros, sino 3 litros en 24 horas. Y ahí les dice la otra fórmula consiguiente, con la fórmula de Droguet, también con una solución al 0.45 que te aporta 77 miliequivalentes, menos el 158 que es el sodio de paciente, entre 30, que sería el agua corporal total más 1. Así que esto te va a dar 2.6 miliequivalentes, que es el 0.45 de la solución de 1 litro, te corrige estos 2.6 miliequivalentes. Y lo que queremos hacer es bajarle solamente 8 miliequivalentes a este paciente en 24 horas, así que hacemos regla de 3 y te da 3 litros en 24 horas para obtener los resultados que nosotros queremos. Luego los otros 10 miliequivalentes los podemos repartir en 5 y 5. En las siguientes 24 horas, pues tenemos 72 horas para corregir el mismo. Espero que se haya por lo menos entendido ese ejemplo, porque ahora viene otro ejemplo totalmente diferente, que esta es una paciente femenina de 44 años con un craniofaringioma, quien ingresa con un cuadro bastante agudo de poliuria polidipsia de 12 horas de evolución y esta instauración de la desorientación. Parcialmente hemodinámicamente estable, con un peso de 65 kilos. La paciente está consciente, alerta, orientada. Tiene las mucosas húmedas, cardiopulmonar está normal, abdomen blando, no oloroso y las extremidades están sin edema. Le hacemos un laboratorio, el laboratorio reporta 155 de sodio, con una diuresis de 2000 en 6 horas y una osmolaridad francamente baja en 100, urinaria en 100. Así que hacemos el diagnóstico de una hipernatremia euvolémica de instauración aguda con una osmolaridad urinaria baja. ¿Qué podemos estar pensando aquí? Que esta paciente está presentando una diabetes insípida y podemos también asumirlo por el diagnóstico previo del craniofaringioma. Entonces, por ahí creo que me equivoqué, porque no es, el paciente no está consciente, el paciente está letárgico, porque ahí no se va a entender después el tratamiento en la instauración aguda. Entonces, omitan esto, consciente, alerta, orientado, sino que está letárgico el paciente. Entonces, calculamos la corrección aguda de Adrogué. ¿Y cómo se hace esta corrección aguda? La literatura dice que tenemos que bajarle 1 miliequivalente por hora al paciente. En algunas partes dicen que inclusive si el paciente está muy sintomático, se pueden bajar 2 miliequivalentes. En este caso bajemos 1, hacemos una corrección con dextrosa al 5, que aporta 0 solutos. Hacemos la fórmula de Droguet, 0 menos 155, que es el sodio del paciente, entre el agua corporal total más 1, que te da 3.7 miliequivalentes, lo cual la dextrosa de 1 litro te va a bajar esto. Pero nosotros no queremos bajarle 3.7 miliequivalentes en 1 hora. Así que tenemos que hacer una regla de 3 para calcular la corrección solamente de 1 miliequivalente. Esto nos da 270 mililitros de la solución a dextrosa al 0,5 en 1 hora. Mientras pasa esta hora, lo que recomiendan es ir descartando otras causas y evaluar de vuelta en 1 hora el estado neurológico del paciente. Si el paciente sigue letárgico, si el paciente sigue con algún episodio de deterioro del sensorio,
nosotros podemos seguir haciendo las correcciones horarias hasta no menos de 150 microgramos por decilitro del paciente, que esta es una regla de oro en lo agudo. Después, ya que el paciente esté un poco más estable, podemos hacer las pruebas de supresión de agua, ya que tenemos esta sospecha de la diabetes insípida central, y vamos a tratar de buscar y corregir la causa subyacente, que es el déficit de ADH. Esto lo podemos hacer con vasopresina o con desmopresina. Inicialmente podemos hacer una dosis al 0.05 miligramos 2 veces al día o 0.1 miligramos 3 veces al día. Esto lo vamos ajustando según la respuesta diurética. Y si el gasto urinario es más de 300 mililitros por hora, tenemos que hacer, claro, si lleva 2 horas consecutivas de 300 mililitros por hora, también está indicado hacer una dosis más de 0.05 miligramos de desmopresina, porque estamos viendo que no está teniendo una buena respuesta. Y esto, ya para finalizar, serían unos tips o conclusiones, como lo quieran tomar, sobre toda la exposición, y es que hipernatremia no es sinónimo de pasar agua libre. O sea, tenemos que buscar la causa, determinar si se trata de una hipervolémica, euvolémica o hipovolémica, que el tratamiento cambia bastante. Tener en cuenta el tiempo de corte de la instauración de los síntomas, que es 48 horas. Esto también nos cambia el tratamiento. No corregir, por lo menos en lo crónico, más de 8 miliequivalentes por día. Corregir en lo agudo 1 miliequivalente o incluso 2 miliequivalentes en 2 horas. Después, en la hipovolémica y euvolémica, hacemos el cálculo de déficit de agua, corregimos. En el contexto de la euvolémica, si pensamos que fuertemente va a ser un paciente con déficit de ADH, podemos hacer la prueba de supresión de agua. Y hay también el tratamiento de la hipervolemia, que es suspender el sustrato sódico y, como dijo la doctora Chávez, hacer tratamientos con diuréticos de asa. Para la diabetes insípida tenemos también la medición de la copeptina, que es el preprovasopresina. En algunos países se encuentra este sustrato. Pasa que no podemos medir la vasopresina en sí para tener el valor exacto, pues la vida media es muy corta, la cadena de frío es bastante engorrosa, así que no se usa en ningún país, pero sí se usa el precursor de esta vasopresina, que es la copeptina, que obviamente si están bajos los valores nos hace indicar o nos diagnostica una diabetes insípida central. Siempre, si no se conoce el tiempo de evolución, categorizarlo como crónico, al menos que el paciente esté muy sintomático y nuestra primera sospecha sea sintomático para hipernatremia. Y el último tip es: la diabetes insípida existe, tenemos que pensarla, tenemos que diagnosticarla, y la mortalidad de la hipernatremia es mucho más alta que la mortalidad que nos puede aportar la hiponatremia. Sé que es muy poco menos común, pero en los artículos de revisión que hicimos, en las guías de cuidado crítico, el paciente que tenía hipernatremia tenía más del 70% de mortalidad a pacientes que tenían hiponatremia. Así que es bueno corregir este causal, pero corregirlo de la mejor forma y de una forma segura para el paciente. Bueno, muchas gracias por escucharnos y esperamos cualquier pregunta o duda que tengan sobre el tema. Muchas gracias. Bueno, chicos, si no hay dudas, vamos cortando y nos vamos preparando para el pase de guardia. Muchas gracias a todos por su atención, así que nos vemos en el pase. Muy buena clase, chicos, gracias.